El día de hoy, amados hermanos, quiero que hablemos de la palabra de nuestro Dios, que nos trae un mensaje muy hermoso. Tomen su lugar, hermanos. Y antes de hablar un poco de la palabra de nuestro Dios, quiero hacer mención a un cuento, hermanos, a una anécdota, algo que nos deja también una enseñanza. Dice, un árabe viajaba con su camello por el desierto. Cuando los agarró la noche, el hombre levantó su tienda, amarró a su camello y se fue a dormir. Conforme avanzó la noche, amados hermanos, el frío se iba haciendo más y más intenso. Entonces el camello le susurra y se acerca al amo y le dice: mi señor, no se moleste si puedo meter tan solo mi nariz, afuera hace mucho frío. El amo le contesta: está bien, mete la nariz. Pero fue avanzando la noche y el camello le vuelve a importunar y le dice: mi amo, no se moleste, pero déjeme meter también la cabeza, ya no aguanto el frío. Está bien, mete la cabeza. Pasados unos minutos más, lo importuna de nuevo y le dice: mi amo, necesito meter mis patas, porque si no, no voy a poder realizar ningún viaje mañana. El amo molesto le dice: está bien, ya mete las patas también. Y como era de esperar, ya no le importunó más, porque como avanzó la noche, el animal ya estaba dentro de la cama completamente y el hombre fuera de la misma. Y algo parecido ocurre en la vida espiritual de nosotros. Si nosotros le damos a nuestro enemigo uno de nuestros dedos, se va a tomar todo el brazo, hermanos, y poco a poco nos va a ir consumiendo todo el cuerpo. La Escritura nos habla acerca del pecado. Pero para usted, ¿cuál es el peor pecado? ¿Cuál considera que es el peor pecado para ya no estar delante de nuestro Dios? Dice la carta del apóstol Santiago en el capítulo 2, verso 10 y verso 11. Dice la palabra de nuestro Dios: porque cualquiera que hubiere guardado toda la ley y ofendiere en un punto, es hecho culpado de todos. Porque el que dijo: no cometerás adulterio, también ha dicho: no matarás. Ahora bien, si no hubieres cometido adulterio, pero hubieres matado, ya eres hecho transgresor de la ley. Y el Evangelio de Mateo capítulo 12, verso 32. También el Señor Jesús nos dice: y cualquiera que hablare contra el Hijo del Hombre le será perdonado, mas cualquiera que le hablare contra el Espíritu Santo no le será perdonado, ni este siglo, ni en el venidero. Y entonces, amados hermanos, ¿cuál sería el peor pecado que podamos cometer? A lo largo de la historia del pueblo de Israel, tuvieron reyes. Después del rey Salomón, el reino se viene a partir en dos: el reino del norte y el reino del sur. Nuestra historia va a comenzar casi 700 años antes de Cristo, cuando el reino del sur, gobernados por Ezequías, empezaba a prosperar en gran manera, porque dice la Escritura que Ezequías había sido un rey que había hecho lo recto delante de nuestro Dios, que se había concentrado en quitar los ídolos, que se había concentrado en hacer lo correcto delante de él. Y entonces dice que Judá prospera de nuevo, porque toda la gente, dice, que ofrenda a Jehová, y le traían ricos presentes a Ezequías, y fue engrandecido delante de todas las naciones, al igual que Salomón, y así le buscaban. Bajo el reinado de Ezequías, el pueblo de Judá experimenta un avivamiento espiritual de una manera impresionante.
Pero cada quien debe determinar su propio compromiso para con nuestro Dios. Y las fibras de la fe, hermanos, son bien frágiles, que tan solo teniendo un líder malo, puede guiar mal a toda una nación. Manasés, con tan solo 12 años de edad, comienza a reinar sobre Judá. Su padre había sido en extremo bueno, pero así como empieza el segundo libro de los Reyes, capítulo 21, el segundo verso luego nos dice: y Manasés hizo lo malo delante de los ojos de nuestro Dios. Y llevó Manasés a todo el pueblo, hermanos, a hacer lo malo delante de los ojos de nuestro Dios, según las abominaciones de los pueblos y de las naciones que Jehová nuestro Dios había quitado delante de los hijos de Israel. Manasés se vuelve vasallo de Asiria, y esto comprendía que tenía que obedecer a todo lo que éste decía, incluso en las leyes religiosas. Y entonces Manasés empieza a meter la idolatría y otras prácticas paganas dentro del pueblo. Pero no le bastó, hermanos. No le bastó, porque levantó los altares que su padre Ezequías había derribado. Y levantó, hermanos, altares a Baal. Pero no le bastó, hermanos. Dice la Escritura que hizo él mismo una imagen de acera, aquella que veneraba el rey Acab. ¿Y qué cree que hizo con ella, hermanos? La metió al templo de Jerusalén. ¿Y sabe qué pasó, hermanos? Le empezó a rendir culto a todos los ejércitos del cielo, y le empezó a rendir culto a todas aquellas altares que había quitado ya su padre, y los metió a la casa de nuestro Dios, en aquella casa donde Dios había dicho: yo pondré allí mi nombre, en Jerusalén. Le edificó altares al ejército de los cielos, hermanos, en los dos atrios de la casa de Jehová. Y no solo eso, hermanos, no solo eso, dice que pasó a su hijo por el fuego. Una de las prácticas que nuestro Dios abominaba y que específicamente había dicho: no las quiero en mi pueblo. Y este Manasés pasa a su hijo por el fuego y lo entrega a los Baales. Fue agorero, instituyó encantadores y adivinos, multiplicando así, hermanos, todo lo malo delante de nuestro Dios. El simple hecho, hermanos, de pensar que había llegado, hagamos de cuenta, hasta este lugar y meter a la imagen de acera, ya nos hace pensar, hermanos, que había llegado al límite de su maldad. Tenía otro hijo al que no pasó por el fuego, y ¿sabe cómo le puso, hermanos? Amón. Ya había hecho lo malo delante de nuestro Dios. De todo lo que Moisés les había hablado al pueblo que no hicieran. ¿Sabe cuántos años reinó Manasés en el reino de Judá, en el reino del sur? 55 años, hermanos. ¿Cómo pudiera uno pensar que siendo tan malo dure tantos años, más que David, más que Salomón? ¿Cómo pudo haber durado tantos años? Debía haber reinado menos, ¿no creen, hermanos? Es más, en el momento en que estaba metiendo la imagen de acera y estaba haciendo todo el pecado delante de Dios, ¿no creen que debía haberlo partido un rayo de la presencia de Dios, se hubiera manifestado? ¿Saben por qué no pasó, hermanos? Porque Manasés ya se había encargado de romper todo el sistema levítico, los quitó del templo. Es decir, ya la presencia de nuestro Dios ya no estaba en ese lugar.
Es por eso que pudo sobrevivir a tanta maldad que hizo dentro de la casa de oración. Todo esto, hermanos, también nos hace recordar a nosotros, no nos engañemos, todo lo relacionado a la astrología, a los horóscopos, a la posición de las estrellas, todo eso que nos enseña el mundo, todo tiene su origen en el paganismo. No hay manera de justificar ese tipo de acciones delante de nuestro Dios. Luego nuestro Dios, por medio de sus siervos los profetas, les habla para que hablen con Manasés. Ya Judá había hecho cosas muy detestables delante de la presencia de nuestro Dios. Es más, era más perverso, dice la Escritura, que los amorreos que vivían antes en esa tierra, antes que el pueblo de Israel. Iba a juzgar Dios a Manasés, dice la Escritura, de la misma manera que había hecho con Samaria, con el rey Acab, que había permitido que Jezabel, su mujer, hiciera toda clase de perversidades también en su reino en Israel. Pues imagínense, hermanos, si usted considera que Acab era uno de los peores reyes de Israel, Manasés lo superó por mucho en el reino de Judá, un reino que había prevalecido porque había permanecido en las manos de nuestro Dios, porque se habían entregado a él. Pero Manasés viene a romper todo eso. Quiero que leamos, amados hermanos, el libro de los Proverbios en su capítulo 14, verso 16. Dice la palabra de nuestro Dios: el sabio teme y se aparta del mal, mas el necio se arrebata y confía. A todo eso que estamos viendo, amados hermanos, ¿ustedes creen que Manasés fue sabio? ¿O era de los necios que nada más confiaban en lo que le decía el rey de Asiria? El sabio teme y se aparta del mal. Y es precisamente, hermanos, el cuidado que debemos de hacer, el cuidado que debemos tener nosotros. Pues si no queremos ser picados por abejas, hermanos, hay que estar lejos del panal. Si no queremos quemarnos, hay que quitarnos del fuego. Si no queremos caer en un abismo, hay que procurar estar lo más lejos de esa orilla, hermanos. La meta, hermanos, para el Hijo de Dios, la meta no es ver qué tan cerca podemos estar de la tentación, sino qué tan lejos podemos estar de ella. Por eso Salomón lo mencionaba de esa manera: el sabio teme y se aparta del mal, no se va a donde está el panal de abejas, no se va a quemar al fuego. Se ama a sí mismo y procura hacer lo correcto delante de nuestro Dios. El necio, hermanos, cree que puede manejar la tentación y cree que puede estar ahí andando entre ella y sin quemarse, sin ser picado, sin ser derribado. Pero no nos queramos engañar, hermanos. Nadie asiste a un bar pensando que va a tomar solamente agua, ¿o sí? ¿A qué va esa gente a esos lugares? Es lo que más abunda, hermanos, el pecado. Cuando estamos, hermanos, alejados de nuestro Dios, somos más vulnerables. Pero debemos alejarnos lo más posible de la tentación, de la falta. Vamos a leer, hermanos, el Salmo 119, verso 59. Dice la palabra de nuestro Dios: consideré mis caminos y torné mis pies a tus testimonios. Está hablando el salmista, hermanos, que consideró, pensó, meditó su camino, cómo estaba andando, y dice que se tornó a los testimonios de nuestro Dios.
Cuando la esposa de Potifar tentó a José, salió corriendo y dejó su túnica, hermanos. A veces nosotros también, para alejarnos de la tentación, a veces vamos a tener que dejar nuestro saco, nuestra chamarra, nuestra túnica, como quieran llamarlo, hermanos, salir corriendo de ahí. No esperarse a ser más tentados, no esperarse a que sea consumado el pecado en nosotros. Cuando el pecado toque en nuestra puerta, hermanos, no podremos resistir por nosotros mismos. Pero si por algún motivo, hermanos, hemos caído, si por algún motivo hemos faltado delante de nuestro Dios, quiero decirle, hermano, que tampoco está desesperanzado, tampoco está derribado, no es el fin. Vamos a leer, hermanos, primera carta del apóstol Juan, capítulo 2, verso 1. Un texto conocidísimo, hermanos. ¿Qué nos dice la palabra de nuestro Dios? Hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Y si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Hermanos, no es un permiso para pecar. Dice, estas cosas las escribo, se las estoy diciendo, se las estoy enseñando, no para que pequen. Pero si han caído por algún motivo, sepan y entiendan que tenemos un abogado, a Jesucristo el justo. La puerta del arrepentimiento delante de nuestro Dios nunca se cierra, siempre está abierta, hermanos. Siempre está esperando a que esa moneda, si se acuerdan de la lectura base, ¿no? ¿Qué decía, hermanos? Hablaba de una moneda que se perdía, ¿no? Y una mujer la buscaba intensamente hasta que la encontró y entonces llamó a sus amigas, a sus vecinas y hizo festín con ella y dice que se gozaron porque esta mujer había encontrado su moneda. Pues Dios está esperando que esa moneda, hermanos, se reencuentre con su Dios. Esa moneda es usted, esa moneda soy yo, hermanos. Somos como una moneda delante de nuestro Dios de gran valor. Y así también, hermanos, pasó algo realmente asombroso con Manasés. Después de que Jehová, nuestro Dios, habló y Manasés y el pueblo no escuchó, los entregó a los asirios, mismos que lo llevaron encadenado hasta Babilonia. ¿Y qué cree que pasó ahí, hermanos? ¿Se acuerdan de lo que les decía del salmista del 119, el verso 59? Consideró sus caminos, hermanos, y volvió tras el Dios de sus padres. Y dice que estando Manasés en Babilonia, oró a nuestro Dios. ¿Y qué cree que pasó? Nuestro Dios escuchó su oración. Manasés hizo algo que se le llama introspectiva. Mirar adentro de sí, hermanos. El apóstol Pablo nos menciona en una de sus cartas que nosotros, nuestro cuerpo, es el templo del Dios viviente. ¿Cómo cuidamos nuestro templo? ¿Cómo estamos haciendo con él? ¿Estamos metiéndole ídolos? ¿Le estamos metiendo imágenes de acera? ¿Lo estamos maltratando con el pecado, hermanos? También dice la Escritura que llegó una mujer adúltera delante del Señor y estaban todos prestos para juzgarla, para matarla. ¿Y sabe qué le contestó el Señor? Ni yo te condeno. Vete y no peques más. Y eso mismo, hermanos, nos dice nuestro Dios a nosotros, y eso mismo se lo dijo a Manasés: vete y no peques más. Llegando de Babilonia, Dios lo restaura en su reino, lo hace prosperar de nuevo, lo hace que Manasés recobre ese camino, lo restaura. ¿Y qué cree que hizo Manasés, hermanos? Ahora ya solo se dedicó a limpiar el templo, lo vuelve a restaurar el altar. Es más, levanta unos muros mucho más altos, dice la Escritura, mostrándonos, hermano, que el arrepentimiento nos trae liberación, nos trae restauración a nuestra alma. Proverbios 28:3, hermanos.
Dice la palabra de nuestro Dios, amados hermanos, aquí en Proverbios 28, verso 13. El que encubre sus pecados no prosperará, mas el que los confiesa y se aparta alcanzará misericordia. Que eso es lo que pasó con Manasés, hermanos. Lo que nos está invitando el pueblo de nuestro Dios, lo que nos está invitando a nosotros como su pueblo, es saber ser jueces para uno mismo. ¿Qué quiere decir esto, hermanos? Que tengamos la capacidad de actuar como jueces para nosotros, lo que estábamos hablando, la introspectiva. El arrepentimiento, hermanos, no es posible a menos de que abandonemos nuestra zona de confort, nuestra autodefensa, querernos justificar delante de nuestro Dios. Nosotros ya no debemos de actuar como abogados, sino como jueces y mirar hacia adentro, hermanos, y estar delante de nuestro Dios. Llévese esta frase, hermanos: arrepentido no es el que llora, arrepentido es el que cambia, porque el arrepentimiento que ha obrado en él le ha traído liberación. Que Dios les bendiga, amados hermanos, y pase a vosotros.